Hoy tenemos el gusto de que una vez más esté en nuestro programa un hombre que siempre tiene cosas nuevas para ir planteando. Un estudioso permanente, académico de educación. Trabajó enormemente por el tema de la energía, trabajó en todos los aspectos. Fue ministro, secretario de Hacienda, secretario de Industria. Bueno, ¿para qué voy a decir todos los cargos que tuvo el doctor Alieto Guadaña? Y digo el último, por ejemplo. Fue director del Banco Mundial. Y con eso hablamos con mi querido amigo y vecino también. Así es, así es. El doctor Alieto Guadaña. Doctor querido, ¿cómo está? ¿Bien? Bien, bien, gracias a Dios. Le agradezco bien. mucho su presencia. Honrado por la invitación. Le agradezco muchísimo. Y si le parece, yo creo que usted es un hombre que tiene una enorme capacidad, experiencia, que estudia los temas en profundidad. ¿Qué le parece si hablamos de la Argentina de unos cuantos años, 40, 50, no sé cuánto usted quiere, a esta parte en el concierto sudamericano fundamentalmente? Bueno, Pero ¿cómo anda Argentina? Usted tiene cifras, hemos hablado antes, por eso me importa mucho estos días, con usted siempre conversamos y comentamos ciertas cosas. Y bueno, yo lo dejo a usted. Y después, el segundo tema que quiero tocar, si le parece, porque es de enorme trascendencia, usted es académico allí, el de educación, porque yo creo que ninguna sociedad crece o se desarrolla sin educación. bueno, así es. Bueno, Dejo en sus manos, doctor. Argentina siempre ha sido un misterio para los historiadores económicos del mundo. Fíjese, en 1980, Paul Samuelson, ese gran economista norteamericano, dio una conferencia en México. Y ya en 1980, Paul Samuelson decía, hay 4 clases de países en el mundo. 4 clases. Los desarrollados, que todos sabemos quiénes son, los subdesarrollados, que todos sabemos quiénes son, los japoneses, que no tienen nada, ningún recurso natural, y mire cómo están, y los argentinos, que tienen todos los recursos, y mire cómo están. O sea, siempre fuimos un misterio de frustración. Ahora, cuando uno mira las cifras mundiales desde 1980 para acá, claramente la característica... Usted dice del 80 son, sí, casi 40 años, 38 años. La pérdida de la importancia de Argentina. Mire, cuando la Segunda Guerra Mundial, 1940, la Argentina, el PBI, la producción de la Argentina era más grande que la del resto de los países de América Latina, todos juntos. Todos juntos. En 1950... Y fuimos a ser una de las primeras economías del mundo en algún momento. Así es, en 1910. Pues. Sexta, por ahí. Sí, en 1950, por ahí, nos pasa Brasil. Nos pasa Brasil. Nos pasa a segundo lugar. En 1960, 65 nos pasa México. Ahora, yo quiero ratificar una cosa, si usted me permite, doctor, que usted lo dijo y lo quiero repetir. Entonces, cuando éramos solos, sumados todo lo demás, éramos la primera, sí. Sumados todo lo demás. Eso fue la Segunda Guerra Mundial, hasta la Segunda Guerra Mundial. Perfecto. Luego, Brasil en el 50 nos supera Brasil. En los 60 nos supera México. Quedamos tercero ahí. Y si las cosas no cambian, en la próxima década nos manda a Colombia al 4º lugar. Nos manda a Colombia al 4º. Porque creo que está atrás de esto, que todos los países de América Latina, salvo Venezuela, pobrecita Venezuela, cada vez está peor. Está condenada a no figurar en ninguna cosa. Todos vienen creciendo mucho más que la Argentina. Panamá, Costa Rica, México, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile. Todos crecen más para la Argentina. El país que más crece en América Latina en los últimos 40 años es Chile. El primero Chile, ¿no? Claro, en crecimiento. Entonces, esa es la primera... Ahí cambia el presidente, pero es la que más crece. Sí, pero eso no tiene importancia. Ellos, es como, hay continuidad. Tiene instituciones fuertes. La izquierda no es tan de izquierda y la derecha no es tan de derecha, así que hay bastante convergencia. Esa es la primera característica de un país que no crece. ¿Por qué no crece? Y por una razón muy sencilla, porque no hay inversión. Cuando se dice que ¿cuándo vienen las inversiones de afuera? En ningún país del mundo
se crece con las inversiones de afuera. Eso es muy primitivo, es un pensamiento colonial. Los países crecen con su propia inversión. La inversión de afuera ayuda, da un empujoncito, coopera, pero si no hay inversión interna. Nunca hay buen crecimiento, porque si no hay inversión interna, si los argentinos no confían en su propio país, ¿por qué van a confiar los extranjeros? Entonces, la segunda característica es que la inversión argentina es muy baja. La tercera está vinculada a la segunda, que el ahorro nacional es bajísimo. Hoy en América Latina, para que nos ubiquemos, China ahorra el 40% del producto. El promedio en América Latina entre 19, 20, 21. En Argentina el ahorro nacional es 14% del producto. ¿Por qué? Porque hay un socio que se lleva 7 puntos y lo hace negativo, que es el Estado. El Estado. El déficit fiscal tira abajo todo el consumo interno, es desahorro. Entonces, cuando usted tiene ese panorama, se hace muy difícil crecer, se hace muy difícil abatir la pobreza de una manera genuina, porque la única manera de abatir de una manera genuina y permanente la pobreza no es con los planes sociales, que son buenos, pero no alcanza. Es con la creación de empleo genuino. Y el único que puede crear empleo genuino es la inversión. Es la inversión. Entonces, cuando uno mira... Claro, para que no vayan al Estado. Claro, porque está bien, el plantel del Estado aumentó dramáticamente en los últimos 12 años. Es cierto. Ahora, si no hubieran ido al Estado, estarían todos en la marginalidad. Porque el sector privado no ha creado empleo, porque no ha habido inversiones. Llegado a este punto viene la gran pregunta, porque junto con esto se mezcla otro hecho. Somos el país de América Latina con más inflación. Ah, eso le iba a decir. Y sí, nadie... Bueno, Venezuela nos gana en todo, pobrecita. Venezuela tiene infinita la inflación, es hiperinflación. Pero usted tiene Chile, el resto de los países tienen 4. Bolivia tenía el 5, hará 3 o 4 años, me acuerdo, no sé cuánto tiene. Ninguno tiene inflación arriba del 15%. Y debe haber 3 o 4 países en el mundo con la inflación argentina nada más. Así ustedes, Chile primero. En crecimiento del PBI. Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú. ¿Y nosotros estamos? ¿En crecimiento? En crecimiento. El último, menos Venezuela. Menos Venezuela. Menos Venezuela. Entonces, cuando uno llega a esto, la gran pregunta es, ¿cómo salimos? Pero ¿cómo salimos? No quiere decir cómo mejoramos la economía para las próximas elecciones, si Macri le va a ir bien, que el otro la inflación, si va a subir el mes que viene. Estas discusiones no van al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión, ¿cómo se puede crecer de una manera sostenida por los próximos 30 años para crear empleo genuino y así abatir la pobreza? Y llega usted a una conclusión de carácter político. Esto no se arregla con la economía. A un entendimiento nacional. Lógico, porque cuando el problema es muy grande, como decía el general, claro, o esto lo arreglamos entre todos, o no lo arregla nadie. O no lo arregla nadie. ¿Por qué? Porque es difícil arreglarlo. Los que tienen la varita mágica y aparecen por televisión con soluciones mágicas no están diciendo la verdad. No. Porque para salir adelante hay que reducir el déficit. Y para reducir el déficit no se pueden subir los impuestos porque ya son muy altos. Y hay impuestos distorsivos que y ahogan la producción. Entonces, usted tiene una sola forma de bajar el déficit, que es bajar el gasto público en proporción al producto. Claro. Entonces se puede lograr de dos maneras, aumentando el producto y bajando el propio gasto. Hay que hacer las dos cosas. Al bajar el producto es muy difícil, no es simpático. A nadie le quiere bajar el gasto, no es simpático. Entonces esto requiere un gran compromiso político. Perdón la interrupción. Y acá tiene que ver también las provincias que también gastan y los municipios también, ¿no? Bueno, el grueso del empleo público no es de la nación. El grueso del empleo público es las provincias. Usted tiene provincias como Santa Cruz, que hay más empleo en el gobierno que en el sector privado. Claro. A pesar que Santa Cruz tiene minería y tiene petróleo y gas. Tenemos todas las condiciones, ¿no, doctor? Sí, pero hay provincias, La Rioja tiene más empleo público que empleo privado. En el litoral no es así. En provincias pobres del litoral no hay mucho empleo público en proporción, en Misiones, en Corrientes, comparado con las otras, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál es la conclusión, doctor? Que este no es un problema coyuntural y de qué manera se pueden ganar las próximas elecciones. Hay que pensar mucho más allá. ¿Cómo se repone Argentina en el escenario latinoamericano del cual supo ser
no hace 100 años. Líder. Supo ser líder y tiene todas las condiciones para volver a una situación de liderazgo, no absoluto, pero sí tecnológico. Tecnológico y para que la gente, para disminuir la pobreza. Y lógico. Usted vio el otro día, cuando habló el doctor Parodi, el tema de la alimentación. Pero además la Universidad Católica le está dando las cifras. Sí. Pero ¿cuánto estamos? Más del 30%, ¿no? Bueno, ahora están dando cifras menores, pero supongamos que sea 30. Hablaron de... 26, el 27. presidente anunció que bajó el 2%, sí. Pero no sé, hay que tener cuidado con esta cifra. Cuando la pobreza era 30, sí. Entre los que habían terminado la escuela secundaria, la pobreza no llegaba al 10%. Y entre los que no habían terminado la escuela secundaria, la pobreza se acercaba al 50%. ¿Quiénes son los pobres en la Argentina? Los que no terminaron la escuela secundaria. ¿Usted cree, doctor querido, que se ensancha la brecha entre pobres y ricos? Nos quedan 10 minutos, por eso le digo, estoy viendo que nos quedan ese tiempo. Y la escuela argentina consolida... No sé si usted quiere seguir un poco con lo que habló antes o quiere abocarse al tema educativo. Yo lo dejo porque son los dos temas fundamentales que queríamos tocar. Seguimos hablando de lo mismo. Sí. Lo que ahonda la pobreza y la desigualdad en la Argentina es la debilidad del sistema educativo. Mire, el gobierno acaba de publicar hace un mes los resultados de la última prueba Aprender. Eso es muy importante. La última prueba Usted le diga a los televidentes. Evaluó a 30.000 colegios, 28.000 colegios, de los cuales 10.000 eran escuelas secundarias. Un tercio eran privadas, 2/3 son estatales. Hay 3 grandes desigualdades en la Argentina. Primero, el nivel de ignorancia de los secundarios que van a escuelas estatales es el doble que el nivel de ignorancia de los secundarios que van a escuelas privadas. ¿Está claro? El doble. Sí, el doble. Después tenemos la segunda desigualdad. Ahí se nota el tema de la pobreza. Bueno, ahí vamos a la segunda desigualdad. Si usted en lugar de tomar privadas y estatales toma el nivel de ignorancia de los chicos pobres, es 3 veces mayor al nivel de ignorancia de los chicos ricos. Ahora, si usted mezcla los dos indicadores y toma el nivel de ignorancia de los chicos pobres que van a escuelas públicas, porque hay chicos pobres que van a escuelas privadas, el nivel de ignorancia de los chicos que van a escuelas públicas y lo compara con el nivel de ignorancia de los chicos ricos que van a escuelas privadas, porque hay chicos ricos que van a las escuelas públicas, por ejemplo, el Nacional Buenos Aires, la desigualdad es 4-1. 4. O sea, nosotros no hemos podido romper la desigualdad. El chico que hoy nació en un hogar pobre, en una zona marginal, está condenado, no tiene futuro. El sistema educativo no puede poner en igualdad de oportunidad. Esa tiene que ser la gran batalla de la Argentina en el futuro. Y usted, que conoce bien el tema, usted habla de que tiene esa gran batalla, y tiene que ver con lo que el otro día dijo en este programa el doctor Parodi, que los chicos que de 5 años, por ejemplo, habrá un 30% de pobreza. Habló del 50 de los que tienen 14, por ejemplo. Que esos chicos, él decía, él es un gran neurocirujano, como usted sabe, tiene prestigio internacional, dijo que no tienen retorno si la nutrición o su alimentación no fue buena al comienzo, ya no pueden volver. Por eso es un drama, porque las cosas se hacen cada vez más difícil. Es mucho más difícil tener empleo hoy que hace 50, 60 años. Hace 50 años, una persona que había terminado la escuela primaria podía entrar de obrero en una fábrica. Claro. Y se ganaba la vida decentemente y tenía un salario decente. Estoy hablando del primer gobierno de Perón. Ahora no es tan fácil. Ahora sin título secundario o universitario es muy difícil. Claro, le exigen más. Es que el mundo conocimiento, es más claro, el mundo ha crecido. Entonces, si nosotros... Se ha interconectado. Si nosotros no somos capaces de retomar el sendero del crecimiento, vamos a tener serios problemas de marginalidad social, de exclusión social, porque además se reproduce porque los grupos más educados comienzan a irse del país. Los más preparados a veces, ¿no? Se van a otros lugares, ¿no es cierto? Así que esa es la gran batalla que tenemos para el futuro, que junto a la otra de restaurar los niveles de ahorro, de inversión, reducir la inflación, dice, los problemas son muy grandes, esto requiere un gran acuerdo nacional del oficialismo, que tiene que ser más generoso, y de la oposición, que tiene que ser más cooperativa. Bueno, yo creo que usted
puso el dedo en la llaga. Creo que acá si los argentinos, digo yo, usted, lo interrumpo un minuto, nos quedan 6 minutos y yo lo dejo que usted siga, pero creo que si acá no entendemos, no nos convencemos que con la confrontación no ganamos nada, sino con el entendimiento y las coincidencias, cualquiera sea el sector al que pertenezcamos. El objetivo tiene que ser claro. Pensar en pro Argentina y no anti todo. Y el objetivo tiene que ser claro y no es difícil de explicar porque es un objetivo de sentido común. El objetivo tiene que ser dos: que el país vuelva a crecer para que haya empleo y baje la pobreza, y que al mismo tiempo ese crecimiento sea equitativo, con igualdad de oportunidades, con un sistema de salud y educativo fuerte. Claro, igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades. Ese tiene que ser el objetivo. Entonces, tienen que ser las grandes metas. Los partidos podrán tener discrepancias tácticas, pero si no se ponen de acuerdo con eso, además, si el objetivo de cada partido es sencillamente desprestigiar al que está en el gobierno para ganar las próximas elecciones, el otro se lo vuelve a hacer a él después. Claro. Y entonces nos olvidamos que estamos todos en el mismo barco. ¿Te acuerdas que había una época en que golpeaban la puerta de los cuarteles algunos partidos? Bueno. Lo que yo creo, yo lo tengo que felicitar profundamente, primero a usted, y no lo digo hoy, lo dije alguna vez cuando habló de la acción que desarrolló el doctor Frondizi, con petróleo, con motriz. Usted que es un hombre proveniente del peronismo, tiene la generosidad de decir lo que está diciendo. Ojalá que todo el mundo piense igual. Claro, y tenemos la obligación, en realidad, de pensar en esa forma. Pero es que este país es de nosotros vivimos acá. Es claro, y tenemos todas las condiciones para ser un país como fuimos. Y además todos nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos viven acá. Exactamente. ¿Para quién trabajamos? Efectivamente, doctor. Y ese es el gran sueño. Los países que salieron adelante, porque tuvieron hombres que pensaron así. Así es. Como decía el general, la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. Y sí, la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. Y como decía el doctor Linares Quintana, sentido común y patriotismo. Y así es, así es. Eso dijo acá el doctor Badeni un día que estuvo. Qué bien. ¿Cómo solucionamos, doctor, el problema? Con sentido, yo siempre lo repito porque me ha quedado grabado esto que es realmente importante. Sentido común y patriotismo. Así es. Acá no hace falta ser el más inteligente, rodearse de gente capaz, por supuesto, no de los amigos de una gente. Pues yo digo siempre, doctor, me interrumpo en esto, que el presidente de la Nación, el cargo de presidente no es fácil, pero digo que tiene una ventaja, que tiene 43 millones de argentinos, los cuales puede elegir a los mejores, con generosidad, con espíritu patriótico, de servir a la nación, en definitiva. Y así que yo dejo que en estos minutos que nos quedan, que son 3 o 4 minutos, usted se expida con total tranquilidad sobre esto. Bueno, entonces los desafíos a enfrentar, vuelvo a repetirle cuáles son: alta tasa de inflación, que está muy vinculada a un gran déficit fiscal, que está muy vinculada a un nivel muy alto de gasto público, parte del cual se explica por la baja tasa de crecimiento económico y la baja creación de empleo de los últimos. Este deterioro se acentúa después de la salida de Roberto Labaña. En el primer gobierno de Kirchner, hasta el año 2006, 2007, las cosas andaban muy bien. La cosa se desbarranca después, porque la Argentina deja de crecer. Entonces, para contener el problema social, se comienzan a nombrar empleados públicos, porque no había empleo privado, porque no había inversión, la gente fugaba los capitales, crecía la economía en negro, a lo cual hay que sumarle la corrupción. Bueno, ahí está. Porque yo creo que dos cosas nos faltan: la coherencia y eso que usted dice, luchar contra la corrupción. No, claro, porque la corrupción en Argentina pasó a ser un problema macroeconómico. Siempre hubo corrupción en la Argentina, pero era una corrupción, digamos, de vueltos, de propinas. No, acá se convirtió en corrupción mayúscula. Y había que tratar de eliminar toda, incluso la de vuelto y de propina, ¿no? Desde ya, pero la que hace más daño es la grande. Exacto. Porque si usted hace centrales térmicas al doble del valor
y distribuye las áreas petroleras entre los amigos del gobierno y no entre los que van a invertir, después no se queje que le caiga la producción de petróleo. Totalmente. ¿Y eso cómo está, doctor? Y la producción de petróleo viene cayendo. En un minuto le pido. Y petróleo sigue cayendo, gas se ha estabilizado, hemos perdido muchas reservas, estamos a nivel muy bajo de reservas. Hace 15 años había el triple de reserva de gas que ahora. ¿Hay inversiones o no, doctor? Pocas, y se mide eso por la cantidad de pozos perforados. Ya tenemos cifra de enero y febrero y la producción de petróleo sigue cayendo, o sea que cada vez vamos a tener que importar más derivado de petróleo. Y la última pregunta con respecto a la educación. ¿Cómo andamos nosotros con las horas de clase y los días de clase con respecto a los demás? Nuestra jornada escolar son de 4 horas. Bueno, yo le digo cómo es la jornada escolar en Chile. En Chile. 6 horas y media por día. En Costa Rica 6,3 por día. En Perú 5,7 horas por día. En Cuba 5 horas. En México 5 horas 3 y en Colombia 5. Todos estos países nos están superando en cuanto pero a horas por lejos, pero no solamente en conocimiento. Los chicos colombianos, los cubanos, los costarricenses saben mucho más que los chicos argentinos. Nosotros no solamente tenemos el calendario escolar más corto del mundo, sino que además lo hacemos más corto cerrando las escuelas. Porque ahora, no cumplimos los 180 días generalmente. De ninguna manera. Pero además viene una cosa. El derecho de huelga es sagrado para defender la remuneración y las condiciones de trabajo. Ahora yo me hago la siguiente pregunta. Hay que tener cuidado, porque si yo cierro las escuelas hago huelga y luego no repongo las clases, ¿a quién jorobé? ¿A los chicos ricos que van a escuela privada o a los chicos pobres? Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que ensayar la brecha. No, porque hay grupos progresistas de izquierda, bien intencionados, ellos quieren la justicia social, pero ojo, le cierran la escuela a los pibes pobres y luego no se reponen las clases. A mí me gustaría que todos estos días que se están perdiendo de clase por huelga, se reponga. Porque si no, el único perjudicado no es el ministro ni el gobernador, si los chicos van a la escuela privada de ellos. Son los chicos. Porque en las escuelas privadas no se cierra nunca la escuela, está siempre abierta. Brillante, doctor. Hay la gran desigualdad ahí. Brillante. Y hagamos el esfuerzo y el compromiso con usted por todos los medios, porque creo que las conclusiones no voy a tener porque se terminan. Y valía la pena que usted dijera todo esto, el ineludible deber que tenemos, podemos tener derechos, pero tenemos obligaciones, y las obligaciones es primar para que la política sea lo que tiene que ser: entendimiento, coincidencia, diálogo, estudio profundo de los temas y un proyecto de mediano a largo plazo. Correcto, proyecto que exige contestar la siguiente pregunta. Uno siempre tiene muchas dudas cuando ve la cosa, a veces está un poco confundido. Cuando está confundido tiene que hacerse una sola pregunta. ¿Qué es bueno para el futuro de los pibes? ¿Qué es bueno para la Argentina que le vamos a dejar a los pibes? Claro, ese es el tema. Ahí está la madre del borrego. Ahí está la madre del borrego. Lo que es bueno hay que hacerlo, lo que no es bueno no hay que hacerlo. Perfecto. Le agradezco enormemente, querido doctor Alieto, y brillante como siempre. Muy Muchas amable. Gracias. Vamos a un corte y creo que no me queda tiempo para la conclusión. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. 10 de cada 10 mujeres quieren el mejor seguro para su auto, con precios especiales y el mejor servicio. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. En PAMI, convocamos a profesionales de la salud de todo el país a sumarse a nuestro equipo de médicos de cabecera. Ingresá a www.pami.org.ar para informarte sobre los requisitos. PAMI. ¿Cómo? ¿Que Claudia tuvo un accidente? ¡Claudia! ¡Claudia! ¿Qué pasó? Se cayó un contrato de marketing. ¿Y es grave? No. Los beneficios del banco siguen igual. Vamos. ¿Vamos? ¿Y tu ropa? ¿Qué ropa? A mí la ropa. ¿Cuándo me fijé en la ropa yo? Claudia. Decime cuándo. ¿Sabes que tengo un esguince crónico que me tiene a mal traer? Los políticos argentinos, los argentinos en general, como todos, tenemos derechos y tenemos obligaciones. Y nuestra obligación, de acuerdo a lo que escuché que manifestó el doctor Alieto Áñez, es trabajar con honestidad, con espíritu constructivo, con grandeza, con amor al prójimo y pensar en un plan de mediano y largo plazo. En este mundo globalizado tenemos que prepararnos y trabajar intensamente y sobre todo buscar el entendimiento, el diálogo, cualquiera sea el sector al que pertenezcamos y sobre todo pensar en grande qué país le dejamos a la juventud que va a tomar la posta y las banderas que dejemos lo que hoy estamos actuando. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.